Muy buenos días, chicos de segundo de secundaria. Antes de dar inicio a nuestra sesión, vamos a recordar los valores trabajados en el mes de agosto y lo que vamos a seguir trabajando. El valor de la solidaridad y el valor de la honestidad. Ser solidarios implica ser generosos, ser amables, respetuosos. Hay muchas maneras de ser solidarios. ¿Cómo podemos hacer? En casa, escuchando a nuestros padres cuando nos dan indicaciones, cuando estamos con nuestros compañeros, siendo amables, tratándolos bien, compartiendo lo que tenemos. De esa manera estamos siendo solidarios. Cuando estamos siendo honestos, cuando decimos la verdad, cuando rompemos el miedo a ser castigados. Muchas veces mentimos por miedo al castigo, pero nos hacemos daño. Es importante ser abiertos, ser sinceros, decir lo que realmente está pasando sin tener miedo a las consecuencias. De esta manera vamos a ir fortaleciendo nuestra forma de ser y vamos a ir contribuyendo a nuestra sociedad que necesita muchos cambios. Tenemos que ser solidarios, tenemos que ser amables, tenemos que ser generosos, tenemos que ser comprensivos. Esta es la única manera de proyectarnos para ser solidarios, para ser honestos y contribuir al desarrollo de una sociedad justa y equilibrada. Muy bien, chicos, vamos a observar algunas imágenes. ¿Qué es lo que estamos observando? Se observan varias escenas, ¿no? Y en estas escenas, ¿qué se muestran? En la primera, están observando a un grupo de niños. ¿Qué están haciendo? Están compartiendo, ¿no? Están compartiendo un tipo de juego. En la segunda escena, cambia la situación. Estamos viendo a un niño y a una mamá. ¿Qué está pasando con el niño? El niño está gritando, está molesto, está enfadado. En la siguiente escena vemos también a una familia, ¿no? Está ayudándole a su mamá a acomodar la ropa. En el cuadro de abajo estamos viendo a dos niños que se están abrazando. En el siguiente vemos que alguien le está empujando, ¿no? En vez de ayudarla, la está maltratando. En la siguiente también se ve un cuadro de ayuda, ¿no? Donde está ayudando a, ¿qué está haciendo? A levantarse. Cada imagen representa una acción. ¿Qué tipo de acción? Una acción positiva y una acción negativa. En la acción positiva, ¿qué se muestra? Se muestra colaboración, como estamos viendo aquí en la primera imagen, donde están compartiendo un juego. ¿Dónde más podemos ver esa muestra de apoyo y de ayuda? En la imagen de abajo, cuando le está ayudando a levantarse. ¿Dónde más se puede ver una acción positiva? Cuando hay cariño, ¿no? Están abrazándose. ¿Dónde más vemos otra acción positiva? Cuando le está ayudando a su mamá con la ropa. Muy bien. ¿Y lo que está sobrando, qué tipo de acción será? Una acción negativa. ¿Dónde se observa? En la discusión, cuando le está empujando, y estamos viendo dos oposiciones, acción positiva y una acción negativa. Se produce una confrontación, ¿verdad? Y en nuestra sociedad sucederá lo mismo. En nuestra vida cotidiana, estos episodios se dan. ¿Los has visto? ¿Los han compartido? ¿Han sido partícipes? Sí, ¿no? En algún momento de nuestra vida nos hemos sentido como cada una de estas imágenes. Hemos sentido que hemos podido compartir algún juego cuando hemos estado en los recreos. Hemos sentido que a veces nos hemos enojado con mamá, no hemos querido obedecer, nos hemos peleado. Hemos sentido que hemos podido ayudar, barriendo en casa, tendiendo la cama. Hemos podido experimentar, estar alegre con mi compañero por alguna noticia, cuando aprobé un examen, cuando hice un trabajo. He tenido alegrías y he tenido tristezas, pero también he tenido enojos, he tenido peleas, he tenido apoyo, he colaborado. Nuestra vida es una ruleta rusa.
donde cometemos situaciones o acciones positivas junto con acciones malas, porque es parte de la naturaleza. Pues bien, estas acciones buenas y malas que se dan dentro de un contexto también surgió en la época medieval, ¿no? En especial en la literatura. ¿Qué tipo de literatura? En una literatura donde un autor recoge todas estas acciones y castiga las acciones positivas y las acciones malas. ¿Quién fue este autor? Dante Alighieri. Dante Alighieri recopiló estas acciones, las trasladó en una obra literaria llamada La Divina Comedia. Muy bien, hoy día vamos a ver la Divina Comedia, que refleja la situación crítica de la época. ¿Quién fue Dante Alighieri? ¿Dónde nació? Él nació en Florencia el 15 de mayo, ¿no? Y el propio Dante remontó su linaje hasta su tatarabuelo, ennoblecido por Conrado III y muerto en la Segunda Cruzada a Tierra Santa en 1147. Pero se tiene por más seguro que perteneciera a una familia de la nobleza urbana, con pocas propiedades, dedicada desde antiguo al comercio. De hecho, tanto su padre como su abuelo tenían fama de usureros. Durante muchos años de estudio, Dante Alighieri coincidió con el poeta Gildo, representante de Dos Novo, unos 15 años mayor que él, con quien intimó y de quien se convirtió en discípulo. Según explica en su autobiografía más o menos recreada poéticamente, Vida Nueva se dio en 1274 y por primera vez Beatriz Portinani cuando ella contaba con 8 años y él tan solo un año más. Fue su amor apasionado y platónico. Tendría lugar al coincidir con ella muchos años más tarde. Entre 1302 y 1307, Dante empezó 2 obras de madurez, Convivio, el convite, y de Vulgari, Equeloquenia, sobre la lengua vulgar. El primero contiene algunos de los temas fundamentales que desarrollaría luego acerca de los 4 significados de las escrituras, los 2 tipos de alegorías y la necesidad de la existencia del imperio. Durante los primeros años de su exilio, Dante meditó largamente sobre la cuestión de las relaciones entre el poder temporal y el religioso. Los primeros resultados de estas meditaciones son las 2 conocidas cartas de 1308 y 1310, una de ellas dirigida a todos los reyes de Italia. Pues muy bien, aquí hemos podido ver a grandes rasgos las características fundamentales dentro de la biografía de Dante, poeta italiano. Pasemos a la obra. ¿Qué es la Divina Comedia? ¿O por qué se titula la Divina Comedia? La Divina Comedia relata el viaje de Dante por el infierno, por el purgatorio y el paraíso, guiado por el poeta romano Virgilio. El poema comienza con el encuentro de Virgilio con Dante, que se ha perdido en una selva y tropieza con bestias salvajes. La Divina Comedia, escrita por el florentino Dante Alighieri entre 1303 y 1321 aproximadamente, es una poesía épica de género literario. La Divina Comedia representa un compendio de la cultura y el conocimiento medieval, tanto en lo religioso como en lo filosófico, lo científico y lo moral. Aquí es muy importante recalcar algo. La Divina Comedia, si bien es cierto, es una obra literaria que está dentro del género épico. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que está dentro del género épico? Recordemos que el género épico se caracteriza por, ¿qué cosa? Por narrar hazañas heroicas, hazañas de héroes. La Divina Comedia en un inicio no se llamó Divina Comedia, simplemente se llamó Comedia. Años más tarde, después de su publicación, se va a denominar Divina Comedia, por un escritor que le pareció extraordinario, por eso que se le hizo el cambio a ese nombre. Y esta novela
abarca lo religioso, lo filosófico, lo científico y lo moral. Lo religioso, recuerden, porque estaba dentro de la época medieval. ¿Y quién giraba en torno a esa época? Giraba Dios. Dios era el centro. Las personas de esa época estaban fuertemente enraizadas en la fe católica y ellos tenían miedo al castigo. Por eso es que ellos procuraban hacer acciones buenas para que no puedan ser castigados. Es por eso que Dante va a tratar de ilustrar cómo la gente mala se va al infierno, cómo las acciones buenas van a ser recompensadas y cómo las personas que son tibias y ni uno ni el otro terminan yendo al purgatorio. Dante va a tratar de redactar, de hacer una reflexión a nivel filosófico, a nivel religioso y a nivel moral. Por eso decimos que es un compendio de cultura y de conocimiento. Pero ¿quiénes se van a encontrar o qué personajes van a estar dentro del infierno? Dante va a mencionar a muchos personajes históricos, a muchos personajes míticos, por eso se dice que es cultural, porque menciona, va a mezclar la mitología de representantes romanos que hubo en esa época. Es por eso que aparece también Virgilio. Van a haber representantes, escritores de la antigua Grecia, de la antigua Roma. Se va a ver reflejado dentro de esta novela. ¿Por qué es importante la Divina Comedia? La Divina Comedia se considera una de las obras maestras de la literatura italiana y universal, porque Dante resume en ella todo el amplio conocimiento acumulado durante siglos, desde los antiguos clásicos hasta el mundo medieval, su fe religiosa y sus convicciones morales y filosóficas. Es importante esta novela porque no solamente es a nivel de su cultura, de su país, que fue en Italia, sino que es universal para todos los países. Fue generalizado. ¿Cómo es el lenguaje de la Divina Comedia? El estilo de la obra posee un rico lenguaje lleno de símbolos y frecuentes referencias a personajes históricos y de la antigua mitología. ¿Cuáles son las tres partes de la Divina Comedia? La Divina Comedia está dividida en tres partes o cánticos: infierno, purgatorio y paraíso. El infierno consta de 33 cantos precedidos de un canto introductorio. El purgatorio y el paraíso constan de 33 cantos, cada uno 100 cantos en total. Es decir, es una narración extensa y en cada narración se van a encontrar cantos, porque recuerden que es una novela religiosa, con fe, con moral, que toca temas filosóficos. El poema se ordena en función del simbolismo del número 3, que evoca a la Santísima Trinidad, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. El infierno está dividido en 9 círculos, el purgatorio en 7 y el paraíso queda formado por 9 esferas que giran como los planetas en torno al Sol. Es decir, cada esfera va a tener un castigo. ¿Cuáles son las características de la Divina Comedia? En primer lugar, tiene un canto introductorio. Ahí se va a dar la presentación de cómo se va a iniciar la novela. Luego va a presentar 3 capítulos llamados Infierno, Purgatorio y Paraíso. Esa es la estructura de cómo está distribuida la novela. Cada capítulo está dividido en 33 cantos. La obra suma 100 cantos en total. El infierno está formado por 9 círculos. Eso es importante. En cada círculo se va a encontrar un castigo determinado, ¿no? Van a estar los glotones, van a estar los lujuriosos, van a estar los perezosos. Por cada castigo, por cada pecado capital, van a tener un círculo. Y esa es la exclusión que va a realizar el autor. El purgatorio está formado por 9 estancias divididas en la antesala, los 7, las 7 gradas y el paraíso terrenal. El paraíso está estructurado en 9 esferas y el ímperio. Todos los cantos están escritos en terza rima, verso creado por Dante.
cuyas estrofas están compuestas por tercetos en decasílabos de rima entrelazada. Aquí es algo muy importante. Si bien es cierto, en la época se ceñían por tener un formato preestablecido de acuerdo a los cánones que se daban en la época, Dante va a ser una excepción. Él mismo va a crear sus propios versos. Él le va a dar la estructura. Tanto es así que se le da la invención, porque no existía en esa época. Por eso que recibe el nombre de terza rima. Es la creación que él mismo le da, la innovación, la añadidura. Por eso es que se da de esta manera. ¿Cuál es el argumento de la Divina Comedia? Dante se encuentra perdido en medio de una selva oscura. Al amanecer, llega a una montaña iluminada, donde es asediado por 3 animales simbólicos: un leopardo, un león y una loba. El alma de Virgilio, el poeta latino, acude a su exilio y le hace saber que su amada Beatriz le ha encomendado llevarlo hasta las puertas del paraíso. Por eso, deberán pasar primero por el infierno y el purgatorio. En la primera parte de la travesía, Virgilio acompaña al peregrino a través de 9 círculos infernales, en los cuales Dante vislumbra a los escarmientos que sufren los pecadores impíos. En la segunda parte, el poeta peregrino conoce el purgatorio, lugar en que las almas pecadoras, pero contritas, es decir, arrepentidas, purifican sus pecados para ascender al cielo. En la tercera parte, Dante es recibido por Beatriz a las puertas del paraíso, ya que Virgilio tiene la entrada prohibida por haber sido pagano, ¿no? Es decir, por haber sido pecador. Dante conoce el firmamento y atestigua la victoria de los santos y la gloria del Altísimo. Iluminado y convertido por la revelación, el poeta peregrino regresa a la tierra y decide dar testimonio de su viaje en un poema para advertencia y consejo de la humanidad. Muy bien, esto es muy importante. Dentro de la Divina Comedia ya sabemos quiénes son los protagonistas principales: Dante y Virgilio. ¿Pero quién es Virgilio? Virgilio es un personaje histórico de Roma, es por eso que aparece dentro de la novela de la Divina Comedia. ¿Pero qué papel va a cumplir Virgilio? Virgilio va a ayudar ¿a quién? A Dante, ¿no? A recorrer toda la travesía. ¿Qué cosa va a recorrer? Va a recorrer, ¿no? Los 3 lugares, el infierno y el purgatorio, mucho antes de llegar al paraíso. ¿Y quién va a estar en el paraíso? ¿Qué personaje va a aparecer dentro de esa esfera? Va a aparecer Beatriz. ¿Y quién es Beatriz? Beatriz va a ser su musa, la inspiradora, la que va a ayudar a Dante a reconciliarse con el Altísimo. ¿Quién es Beatriz? Beatriz es un personaje muy importante. En la vida real, Beatriz es el amor platónico de Dante. Dante se enamoró desde muy pequeño, desde que él tenía 9 años, había conocido a Beatriz con otro nombre, sino que en la novela le coloca el nombre de Beatriz para inmortalizar ese amor que él sentía desde niño. Por eso que Beatriz, dentro de la Divina Comedia, es un personaje que va a reflejar la pureza, la belleza, la decencia. Va a tener valores idealizados como la mujer perfecta, ¿no? Junto al lado de la Virgen María. Que esto es muy importante para Dante. Dante representa al pecador, al impío, al que no puede acudir inmediatamente para irse al paraíso porque tiene que purificarse, igual que Virgilio. Ambos tienen que pasar por un proceso de purificación. Por eso es que pasan por el infierno y por el purgatorio. Al pasar por el infierno se va a dar con el encuentro de los pecadores, de los impíos, de los pecadores que pagan sus pecados de acuerdo a los círculos: el círculo de los glotones, el círculo de los soberbios,
el círculo de los traidores, se va a encontrar el círculo también de los lujuriosos, el círculo de los perezosos, y así van a haber 9 círculos dentro del infierno por cada tipo de pecado. Y Virgilio y Dante van a ser 2 personajes que van a atravesar todo este proceso. Recuerden que Dante, la novela ¿cómo se inicia? Cuando Dante se encuentra perdido en medio de una selva, no sabe qué hacer. Y es allí donde aparece Virgilio para acompañarlo por todo ese proceso hasta llegar al paraíso. Muy bien. Los animales que tienen un inicio en la presentación de la novela representan, son símbolos de la soberbia, ¿no? El símbolo que refleja que el autor busca que el hombre tome conciencia y reflexione, que la soberbia va a ser su mayor devastador. ¿Cuáles son las representaciones? Las representaciones dentro de la Divina Comedia, ¿no? El paraíso, ¿qué representa? Representa el saber y la ciencia divina. El infierno representa al ser humano frente a sus pecados y sus funestas consecuencias. El purgatorio, la lenta purificación de sus culpas hasta la liberación. En esta obra, el autor nos narra, con extraordinario realismo, un maravilloso viaje durante el que se encuentra con las almas de grandes y terribles personajes de la historia. Es un canto a la humanidad, que solo en la fe en Dios encontrará su felicidad. Aquí es muy importante. Dante va a mencionar a muchos escritores, a muchos gobernadores de la época, y los va a concentrar en el infierno. ¿Cuáles son los 9 círculos dentro de la Divina Comedia? Los 9 círculos son los siguientes. En el primer círculo se va a encontrar el limbo, ¿no? De los no bautizados, es decir, aquellos que mueren sin ser bautizados, se van a dirigir hacia el limbo. Luego tenemos el segundo círculo, que están los pecadores, que son lujuriosos, de la lujuria. Tercer círculo, se encuentra la gula, los glotones, ¿no? Los que les gusta comer y comer en exceso. Están los glotones. En el tercer círculo. Cuarto círculo, ¿quiénes se encuentran? ¿Qué tipo de pecadores vamos a encontrar ahí? Vamos a encontrar a los que son avariciosos, ¿no? Y a la prodigalidad, ¿no? Los avaros, los que quieren acaparar todo. En el quinto círculo está la ira y la pereza. Aquellos que reniegan mucho, los perezosos, los que les cuesta hacer algo, lo dejan para el final, también son castigados. Cada pecado capital es severamente castigado en el infierno. En el sexto círculo, la herejía, aquellos que reniegan de Dios, que no creen, que lo maldicen, que lo rechazan. En el siguiente círculo está la violencia, ¿no? Los que son pegadores, los que son peleones, los que les gusta discutir. En el octavo círculo está el fraude, aquellos que les gustan estafar, aquellos que les gustan mentir. Y en el noveno círculo se encuentran los traidores. Ahí Dante pone a Judas, ¿no? A Judas y al diablo. ¿Cuál es el tema central de la Divina Comedia? La idea principal de la Divina Comedia es la pureza del alma, donde las personas buscan alcanzar la redención y tener un alma pura para llegar al cielo, y para ello están dispuestos a hacer cualquier cosa. Sin embargo, también refleja la parte carnal del ser humano, donde éste da rienda suelta a sus propios instintos. Aquí, si bien es cierto este es el tema central, hay otros temas también que se resaltan dentro de la novela. Está, por ejemplo, el amor, ¿no? El amor puro que es reflejado de Dante hacia Beatriz. La solidaridad de Virgilio de querer acompañar a Dante para hacer toda esa travesía. Muy bien, de esta manera concluimos con nuestra sesión, pero no sin antes trabajar algunas actividades. ¿Qué cosa es la Divina Comedia? ¿Qué es la Divina Comedia? A ver, chicos. La Divina Comedia es un compendio, ¿no?, de relatos que narra
la presencia del infierno, del purgatorio y del paraíso. ¿Escrita por quién? Por Dante Alighieri. Muy bien. ¿Cuáles son las características de la Divina Comedia? ¿Cuáles son sus características? Las características: utiliza muchos símbolos. Muy bien. Por ejemplo, el número 3 simboliza la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Qué otra característica? Está distribuida por círculos, y en cada círculo vamos a encontrar un castigo de un pecado capital. ¿Qué otra característica puede tener la Divina Comedia? Que está estructurada en cantos y en cada parte se estructuran acciones, ¿no? Eso es importante. ¿Qué otra característica podemos encontrar dentro de la Divina Comedia? La creación de nuevos versos, en este caso por Dante. ¿Cuál es el tema central de la Divina Comedia? El castigo de los pecados, ¿no? La redención del hombre para alcanzar la pureza y llegar a reconciliarse con Dios. De esta manera concluimos nuestra sesión, pero no sin antes que ustedes puedan trabajar la siguiente tarea, ¿no? Escribir los 9 círculos de la Divina Comedia y van a explicar las 3 partes también de la Divina Comedia. Muy bien, de esta manera concluimos nuestra clase y ahí nos quedamos.